Pensar para no perder el sueño sionista. Las dalcavos matancinas de Tel Aviv, Beersheba y Bnei Brak no eran solo actos de terrorismo para cumplir un escopo político, mas de mirar de matar judíos lo más posible. Las dulzurias y los bombones distribuidos en la calle de Gaza después de estos actos terroristas señalan que el voto fue alcanzado. A esta ocasión, de parte de los palestinos, no hubo ninguna demanda política para nuevas negociaciones o para el establecimiento inmediato de un país palestiniano independiente. Solo fueron pronunciados públicamente en las declaraciones de los dirigentes de Hamas que Israel debe desaparecer en totalidad, sobre todo en eliminando todos los judíos viviendo en su pecho. Nada de nuevo de lo que está escrito en la Carta Constitucional del Hamas. Así, una vez más, se entiende que la enemistad contra el judío no está para desaparecer, malgrado la realidad actual de un Israel fuerte. El escopo del antisionismo palestiniano actual no solo es la continuación del antisemitismo clásico, mas ser más dangeroso de él, en mirando de organizar pogromes para matar lo más de judíos. Hoy tenemos una prueba más. Para mí, el viejo pogrom me acuerda la violencia heredada de las matancinas de los judíos que arribaron durante la periodo zarista rusa. De punto de vista acto, no es diferente de la que se señaló hoy. Un judío sin defensa es atacado en la calle yéndose a su labor. Horrorosamente que Israel es un país independiente y se sabe defender. Mas no se puede matar a un judío sin que haya castigo. De ver la policía y la armada obrar para aferrar y castigar a los terroristas, nos da satisfacción, confianza y sentimiento de seguridad. Mas malhorosamente, nada no está bastando para trocar la doctrina de la enemistad de los palestinos. Los terroristas actuales son los cosaques modernos del pasado y sus votos son de hacer pogromes. Estamos profundamente disturbados de ver que con el establecimiento de Israel no vino la fin del antisemitismo. Theodor Herzl, después del caso Dreyfus, su diagnóstico fue que había de dar una explicación racional al antisemitismo europeo, visto que los judíos no tenían una tierra que les apartenía. El día que Israel se fundará, Herzl se creyó que el antisemitismo va a desaparecer. La historia moderna desmente esta profecía. La ironía es que Israel, una vez fundado, se hizo el centro de la enemistad vieja y del antisemitismo. ¿Cómo puede ser que es el solo país que afronta un movimiento global que no le reconoce su derecho de existir? No abastó el holocausto que mató 6 millones de nuestros hermanos. ¿Es que hay más gente que quiere matar otros 6 millones con una bomba atómica? No se tiene visto ni oído que un país tanto chico sea acusado por diferentes modos irreales por el Concilio de los Derechos del Humano de las Naciones Unidas. No existe una explicación racional a esta situación extraña. Esto no es un fenómeno que se puede entender desde el punto de vista de la historia y de la ley. Difícil de ver que en cada generación nueva gente mala se organiza para destruirnos. ¿Cómo entender esta macabra predicción?
¿Cómo nos explicamos nuestra sobrevivencia durante 2000 años que somos la única y la más vieja nación que resistió a imperios los cuales desaparecieron en no dejando ni un descendiente? El destino nuestro es bíblico y de ninguna manera no debe ser sujeto a trocamientos de la parte de políticos que pretenden que Israel es un país que debe ser como los otros, lo que normalizará con el tiempo el pueblo judío y así el antisemitismo desaparecerá. Ahora vino el tiempo de entender que este sueño no existe del todo. Israel debe desarrollarse más, ser la Startup Nation ejemplar del mundo. Millones de otros judíos deberán venir a establecerse en sus tierras y así no topar el remedio de unirnos para poder defendernos. Debemos atacar en la escena internacional, si de menester es, a todo modo de institución como el BDS y al Irán que nos amenaza con armamento atómico, lo que para nosotros representan modos de nuevos pogromes. Además, debemos realizar que si queremos salvaguardar nuestro único país moderno judío, Israel, regalo divino, debemos pensar por de nuevo en profundidad los principios del sionismo, cosa que es nuestra misión divina. Las futuras generaciones de israelianos deben embelezarse, porque Israel no es un país democrático como los otros, que es un abrigo para la judía, que se debe proteger de generación en generación para que el milagro del Dios perdure.